No he dormido casi nada, de los nervios, tomando metilas, a ver si podía dormir. Pero estas 2 semanas desde que se terminó el curso hasta ahora era un no parar. Sé que no es determinante, que siempre hay caminos alternativos, al final es algo que sentimos todos como con mucha presión. Hola, buenas tardes. Ya lo han oído, nervios a flor de piel para los más de 11.000 estudiantes canarios que a partir de hoy se presentan a la EBAU, la prueba que les da acceso a una carrera universitaria. Además, Yera y Sosa, este año los exámenes se celebran sin ningún tipo de restricciones por la pandemia. Sí, podríamos decir que la gran ausente hoy ha sido la mascarilla, pero algo que no han podido dejar en casa los más de 11.000 estudiantes canarios que se presentan hoy a la EBAU son los nerviosismos propios de esta jornada. 5.200 estudiantes en la provincia de Tenerife y 5.800 en la provincia de Las Palmas inician hoy su carrera hacia la universidad. Esto supone 500 inscritos más que el año pasado. Hoy el 60% de los pupitres han estado ocupados por mujeres. Una prueba especial para los 157 alumnos del Valle de Aridane que durante la erupción sufrieron la suspensión de las clases durante varias semanas. Para ellos habrá una opcionalidad mayor con respecto al resto de alumnos y podrán dejar sin responder preguntas del temario que no se impartió durante el primer trimestre. El cambio climático y la actividad humana son las grandes amenazas de las especies marinas y nuestros mares. Hoy, en el Día Mundial de los Océanos, analizaremos los retos, las amenazas y las soluciones que se pueden aplicar para protegerlos de manos de voces expertas. El presidente Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso para explicar el último Consejo Europeo y el último giro también respecto al Sáhara. En esa sesión, Silvia Mascareño, Sánchez se ha referido a los intereses de Canarias. Sí, porque Sánchez asegura que se tendrán en cuenta los intereses de Canarias para la delimitación de las aguas de la fachada atlántica, pero va más allá. Afirma que la integridad de nuestras aguas y nuestro medio ambiente está garantizada. Ante el Cruz Roja inicia en Canarias la primera fase de su programa de atención alimentaria. Van a distribuir cerca de 900 toneladas de alimentos entre más de 35.000 familias vulnerables. Hoy visitamos una de las naves de almacenaje desde donde se coordina este reparto. Aspira a convertirse en reina del carnaval y recurre para ello a un método cuanto menos curioso. Cada tarde se sube unos tacones de 10 centímetros y recorre su barrio, así como ven, arrastrando un pale cargado con 60 kilos. Un poco dependiendo de la nota, pero así como idea, si me quedo aquí en España, alguna ingeniería. Estoy relajado porque con la nota de media que tengo en el instituto, pues yo creo que voy bien. Me gustaría entrar de oficial en el Ejército del Aire. Confío en la suerte, confío en que me toque un buen corrector y ya está, no hay nada más. Empezamos por las pruebas de acceso a la universidad que han comenzado hoy en Canarias. A la EBAU se presentan unos 11.000 estudiantes en las 2 universidades canarias. Yera y Sosa, muchos de ellos ya se han examinado y los que lo han hecho esta mañana, este año, además lo han hecho sin restricciones por la pandemia. Sí, así ha sido. Además, hemos visto pequeños corrillos para repasar los temas de última hora o andar por el campus hablando solo mientras repasamos todos estos temarios. Son escenas que nos recuerdan que la EBAU ha recuperado la normalidad. Y es que hoy en Canarias y durante toda esta semana, 11.000 estudiantes canarios se van a presentar a los primeros exámenes. Por ejemplo, hoy se han enfrentado al de lengua castellana y literatura, donde entre otros contenidos han tenido que analizar un comentario de texto periodístico sobre la pandemia y la guerra en España. En general, las sensaciones hoy en el campus han sido bastante positivas. Recordemos que en 2021 el 92% de los estudiantes consiguieron superar la prueba de la EBAU. No obstante, unos 1.200 canarios durante esta semana se van a presentar para subir sus calificaciones y alcanzar así esa nota de corte deseada para realizar la carrera de sus sueños. Material preparado, alumnos sin mascarillas tras 2 años de restricciones y sobre todo nervios a flor de piel. Con este ambiente arrancaba en Canarias la primera jornada de la EBAU, el primer examen, lengua castellana y literatura. Pero la verdad que bastante bien,
porque era el que más me había estudiado, era Lorca. Ya que tienes que redactar, saber entender las cosas y sacar bien los argumentos. Y aunque se trate de estar tranquilos, los nervios no se pueden evitar. En el pensamiento de todos los alumnos, estudiar la carrera deseada. Necesito un 10,50 y pico y es para Bellas Artes. Muy nerviosa. Yo quiero conseguir más o menos un 12 o un 11 para farmacia. En este caso no me hace falta nota porque ya estoy aceptado en la privada, pero vamos a hacerlo bien hoy. Pero si hay algo que comparten todos los alumnos es el cansancio acumulado. Comiendo a duras penas de los nervios y acostándonos tarde también de estudiar. En general vamos muy preparados, pero los nervios es algo inevitable. Y como no, hay quien a las horas de estudio les han añadido una ayuda extra en forma de amuleto. Eso, el collar de mi abuelo y nada, y ya está. Yo dije, gracias a Dios que me diste un reloj, porque si no, yo que llevo el digital y al final me dejó ese. Y digo, bueno, como un amuleto. Hasta el próximo sábado, 11.000 alumnos de las islas decidirán con su trabajo y esfuerzo su futuro profesional. De los estudiantes que hoy se presentan a la BAU en La Palma, hay 157 que tendrán una prueba excepcional. Son Mónica Gómez los afectados por la erupción del volcán. Sí, Elena, son los 57 alumnos que cursan sus estudios en los dos institutos de los Llanos de Aridane y del Paso y que durante la erupción sufrieron la suspensión de las clases durante varias semanas entre los meses de septiembre y diciembre que se mantuvo activo este volcán. La movilización de los alumnos hizo que Educación accediera a tomar medidas especiales, unas medidas que fueron consensuadas con los propios alumnos, con los 3 centros implicados y con los inspectores de educación. Así sus exámenes van a tener una mayor opcionalidad con respecto al resto del alumnado, pudiendo dejar sin responder preguntas relacionadas con el temario que nos impartió en el primer trimestre, pero siempre con un porcentaje máximo del 20%. Son medidas que han sido bien recibidas por los alumnos afectados. Se ha quedado sin dar una parte del temario, por lo que es imposible que pueda hacer el examen completo, como el resto de Canarias. Y por esa parte nos sentimos muy aliviados. Nos los hemos currado bastante, hemos luchado y es lo que merecíamos el perder tanta clase. Era muy complicado porque había veces que nos cancelaban las clases y bueno, la ceniza y todo. La verdad es que las adaptaciones que nos han dado pues han estado muy adecuadas. Lo que hemos pasado los del Valle y de perder tantas clases como ha sido por culpa del volcán y el estrés diario del volcán está compensado porque es una BAU bastante justa para nosotros. Me llamo Gorgi Fayesar y quiero estudiar medicina. Gorgi tiene claro su objetivo, pero para llegar a ser médico primero tiene que pasar la BAU. Solo tiene un inconveniente. Matemáticas, porque me cuesta un montón desde que soy pequeño. Él es uno de los 123 alumnos que se han acogido al programa de mentoría para personas con necesidades especiales de apoyo educativo que ofrece la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El año pasado comenzó el proyecto de incluir a alumnado voluntario de la propia Universidad de Las Palmas para apoyar al alumnado que se presenta ahora a la EBAU con este tipo de necesidades. Israel y los 28 mentores voluntarios ya estaban hoy listos para cumplir un objetivo muy claro, que todo el mundo pueda realizar la prueba en las mismas condiciones. Pero, ¿qué hace un mentor? Que le adapte el tipo de letra o que alumnos que necesiten transcripción de examen pues se les colabore con ello también. Tranquilizar nervios de alumnos que igual tengan TDAH. Los aspirantes a entrar en la universidad desde luego lo agradecen. Yo creo que es bastante útil porque si un alumno tiene un problema o algo, pues está ahí para ayudarle. Y con esta mano amiga para ayudarlos, a los futuros universitarios ya solo les falta esperar a las notas. Tenerife acoge unos 140 menores extranjeros no acompañados. Los centros donde residen les proporcionan una atención lo más cercana posible y trabajan por su formación e integración. Unas jornadas organizadas por el Cabildo ponen estos días el acento en la mejora de la calidad de los servicios. Mamadou tiene 30 años, llegó a las islas con 16 y en los terreros de lucha se le conoce con el nombre de Cámara, pero llegar hasta aquí le ha costado. Al principio me costó un montón porque era algo que no está acostumbrado, deja toda tu familia y después los cambios son muy bruscos. Por eso sabe mejor que nadie qué necesitan los menores llegados en Cayuco, que le recuerdan el mismo miedo e incertidumbre que él sufrió a su edad. Lo que necesita al principio es darle su cariño. Los cambios son tan bruscos que más de un tercio de estos menores proceden de hogares sin agua potable o electricidad.
publicidad, pero además hay que indagar en cada problemática. He sufrido malos tratos, no todos, pero sí hay un porcentaje bastante alto. Entonces tenemos que trabajar todo eso y sobre todo formarlos de cara a la mayoría de edad. La integración es el objetivo de todos estos centros que tratan de funcionar de la manera más parecida a un hogar. También los hay para adolescentes españoles de familias desestructuradas, en común con los extranjeros que son víctimas de las circunstancias. Sí, la responsabilidad de estar en los centros no es ni mucho menos de los adolescentes. Es un cúmulo de circunstancias. La red de acogimiento funciona al final como un delicado engranaje de piezas para cuidar a los más vulnerables, niños y niñas que merecen su principal derecho, ser felices. De migración también se ha hablado hoy en la clausura del programa Diverarte, un proyecto que ha contado con la participación de estudiantes de diferentes institutos de Tenerife. El objetivo, que los jóvenes rompan sus estereotipos y conozcan los procesos migratorios. Para que ellos vean lo complicado que es llegar a esa gente aquí, que ellos también vean esa visión, no que solo vean como que están llegando a la isla, que ocupan unos territorios que no son de ellos y demás, sino que esa visión totalmente se quite y que se proyecte la idea de una segunda oportunidad. Salir de aquí e ir a buscarte la vida como puedas a través de países que no conoces, que no tienes el idioma. Cruz Roja ha iniciado el reparto de alimentos procedentes del programa de atención alimentaria. Se trata de partidas adquiridas con fondos europeos y que se van a distribuir entre 35.000 personas necesitadas. En una nave del muelle de Santa Cruz de Tenerife se almacenan unas 900 toneladas de esos alimentos. Son cerca de 900 toneladas de alimentos no perecederos, aceite, leche, legumbres, compotas. Después de los meses duros de pandemia, el número de familias necesitadas se ha incrementado en Canarias. Familias que no llegan a final de mes y que requieren de esta ayuda extra para poder comer. Se trata de la primera fase del programa de ayuda alimentaria. Unas 35.000 personas en situación de vulnerabilidad se van a poder beneficiar de estos alimentos. Una vez llegan aquí se distribuyen a esas entidades, ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro, etcétera, y luego Cruz Roja en sus oficinas, en todas las de los municipios, entregamos también los alimentos a nuestras personas beneficiarias. 2 veces al año se recibe este tipo de alimentos. La próxima fase, la segunda, llegará en el mes de octubre. AENA asegura que reforzará su plantilla en 2 aeropuertos de cara al verano para que no se repitan imágenes como las ocurridas en Madrid-Baraja estos días, donde las colas en los controles de fronteras y pasaportes superaron las 2 horas. Sara Duarte, ese incremento también se dará en el personal de 4 islas Canarias. Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife serán los aeropuertos donde se reforzarán las plantillas a final de este mes. Y esto tras la denuncia de la Mesa del Turismo y la Asociación Española de Consumidores por las esperas y colas en los controles de aeropuerto, que según Iberia conllevó que 15.000 clientes perdieran su conexión el pasado 1 de marzo. Son controles necesarios para la llegada de terceros países, como ahora es el caso de Reino Unido, uno de los principales países emisores de turistas a nuestro archipiélago. Ministerio del Interior, sin embargo, niega colas o retrasos significativos. Aún así, 500 policías reforzarán los aeropuertos de mayor tránsito del país, elevando el número de agentes al de antes de la pandemia, a pesar que se espera menor tránsito de turistas durante esta época estival. Un refuerzo que desde el sindicato de policías consideran insuficiente. Pues nosotros creemos que se debe a diferentes causas. Por un lado, pues al déficit de personal que están sufriendo diferentes aeropuertos. Ahora los ciudadanos de Reino Unido tienen que pasar por estos filtros de control de pasaportes, lo cual también atrasa y dificulta nuestro trabajo. Otra de las causas que creemos pertinentes es la concentración de vuelos en determinados horarios por parte de AENA. Hoy el presidente Pedro Sánchez comparecía para dar cuenta del último Consejo Europeo y explicar el giro político respecto al Sáhara. Un cambio que rechaza la mayoría del hemiciclo, pero que según Sánchez, Silvia Mascareño, es lo mejor para solucionar un conflicto encallado durante décadas.
Sí, Sánchez defiende el giro político para dar estabilidad a la zona, para desatascar el conflicto y también en la línea de la postura de otros países europeos, también de Estados Unidos. Pero además, según Sánchez, esta nueva etapa de relaciones con Marruecos va a servir para solucionar otras cuestiones, por ejemplo, la delimitación de las aguas territoriales de la fachada atlántica, y ahí es donde ha recalcado que la integridad de las aguas y el medio ambiente del archipiélago están garantizados, pero no ha dado más detalles, y eso a pesar de las dudas y de las duras críticas del resto del arco parlamentario. El Partido Popular habla de bandazo de política internacional, el PNV lo acusa de utilizar a los saharauis como moneda de cambio y sus propios socios de gobierno, Unidas Podemos, aseguran que es una postura más propia de la era Trump. Sánchez asegura que en esta nueva etapa se van a defender los intereses de Canarias. Canarias está plenamente asociada a este trabajo, que sus intereses van a seguir siendo tenidos en cuenta de forma prioritaria y que la integridad de sus aguas y de su medio ambiente están garantizadas. Una afirmación que no convence a los grupos canarios en el Congreso. Tiene la intención de negociar con Marruecos el reparto del aprovechamiento de los recursos mineros que se encuentran en los suelos marinos de las aguas cercanas a Canarias. ¿Sí o no? Pero los intereses de Canarias en este caso se resuelven resolviendo los intereses, fíjese, del pueblo saharaui. Defiende el presidente del Gobierno que lo que busca España en este sentido es una solución a un conflicto que dura ya 46 años. Por tanto, España evidentemente no se ha desentendido de la causa del pueblo saharaui, que la solución tendrá que ser aceptada por ambas partes y que tendrá que satisfacer las condiciones marcadas por la Carta de Naciones Unidas. Una cuestión en la que, alega la oposición, Sánchez está solo. No tiene ni el apoyo ni el mandato para cambiar la política exterior española en relación a esta cuestión. Tiene que contar con esta Cámara. Por ello, está hoy usted aquí dando explicaciones. Ha venido arrastrado por la oposición. Ya de saber Marruecos que el cambio de posición en el Sáhara solo le compromete a usted, no a esta Cámara y no, desde luego, al próximo Gobierno de España. Marruecos es la potencia invasora y el pueblo saharaui es el pueblo agredido. Y lo que tenemos que hacer como país es defender la posición del pueblo agredido. Rabat hace tiempo que está intentando vender miles de kilómetros del desierto del Sáhara para instalar miles de molinos de vientos. El único problema es que esos miles de kilómetros tienen nombre y se llama Sáhara Occidental. Usted ha pasado en un año de meter a escondidas al líder del Frente Polisario a concederle al rey de Marruecos su posición sobre el Sáhara. Hay unos perdedores netos, que son los saharauis, que son los paganos y que son la moneda de cambio. España lidera los movimientos dentro del marco de Naciones Unidas y los acuerdos de Naciones Unidas, y fue el Partido Popular también en 2012 y 2015 quien avaló los movimientos de Marruecos. Antes de final de año, ha confirmado Pedro Sánchez, habrá una reunión al máximo nivel para terminar la negociación de este nuevo acuerdo bilateral. No es la primera vez, la semana pasada este diputado... Son algunos de los familiares de los fallecidos en el Vila de Pitancho, el buque pesquero que naufragó el pasado 15 de febrero en aguas de Terranova. Hoy se han concentrado a las puertas del Congreso de los Diputados para pedir explicaciones al Gobierno. Quieren saber por qué, si hay informes de expertos que lo avalan, no permiten que se baje a la zona del barco para obtener pruebas. España es del país que más flotas tiene en todos los mares del mundo. Es que estas conclusiones se pueden extrapolar luego y mejorar, que es el único consuelo que nos va a quedar a las familias, que ya no vamos a tener a nuestros seres queridos, pero por lo menos que esto redunde en un bien para la sociedad. Una nueva cláusula en el convenio de carreteras permitirá ejecutar las obras pendientes en Canarias. Lo ha anunciado este miércoles el consejero del área durante la celebración del Pleno del Parlamento. 69 obras pendientes de ejecutar en Canarias. El consejero del área acusa a los nacionalistas de haber añadido una cláusula que limitaba la ejecución a 28 de esas obras y que, anuncia Franquis, ya se ha resuelto. Y lo hemos resuelto. Lo firmaremos el mes que viene. Miren las horas que dedicaron ustedes a montar frente, a crear reuniones para combatir al Gobierno de España. El grupo nacionalista desmiente que el acuerdo anterior fuera abusivo y señala al actual Gobierno por avalar el convenio. Pero ustedes lo que han preferido es crear un problema donde no existe para venir de salvadores de la patria. Pero el portavoz socialista insiste. La responsabilidad de que estas obras, 69 obras, se incluyan en el convenio de carreteras con esa financiación es única y exclusivamente de ustedes. Y el resto de grupos que apoyan al Gobierno apela al diálogo. Con diálogo, con voluntad política, alcanzar acuerdos con el Estado es posible. Recursos sí,
han dado su efecto, lo están dando, pero también diálogo, negociación, entendimiento. Las carreteras obviamente están declaradas obras de interés general. Antes del anuncio, los grupos de la oposición reprocharon que el Estado buscara la solución en un nuevo convenio para 2027. Esto es una tomadura de pelo, señor consejero. Un derecho que tiene Canarias, igual que el Estado invierte en carreteras en otras comunidades autónomas. El conflicto tiene su origen en los primeros incumplimientos del convenio de carreteras en 2012. El Parlamento renovará los 85 asientos del Salón de Plenos por más de 100.000 euros. Cada sillón costará unos 1.200 euros. La Cámara justifica esta renovación en que los asientos están desgastados por el paso del tiempo y porque es necesario que reúnan condiciones de comodidad y salud para un uso durante muchas horas. Diputados de distintos grupos políticos se desmarcan de este acuerdo de la mesa del Parlamento. Hoy veía en redes sociales como gente de este archipiélago se pega 40 horas a la semana trabajando en una silla que ha costado 50 euros en el IKEA. No creo que el resto de personas que somos las diputados vivamos en una burbuja que nos tengamos que sentar en asientos de más de 1.200 euros. Por primera vez, Valverde en El Hierro acogió el Comité Ejecutivo de la FECAN, la Federación Canaria de Municipios. Un encuentro en el que se trató, entre otros asuntos, el plan de empleo especial previsto para la recuperación de La Palma, los reglamentos sobre el alquiler vacacional o los fondos de financiación. Tras el encuentro, los miembros del comité recorrerán varios puntos emblemáticos del municipio. Es una oportunidad de aprendizaje, de conocimiento y de también de esa concienciación a la hora de tomar decisiones respecto pues a esa planificación estratégica también en toda Canarias. Se ve de primera mano y somos conscientes de la problemática que atañe a cada isla y a cada municipio en concreto. Yo creo que es una buena iniciativa que los comités se desplacen. Los empresarios pronostican un escenario económico desfavorable para lo que resta de año en Canarias debido a la alta inflación y factores externos como la invasión de Ucrania. Advierten que es una situación que se suma al descenso de la inversión internacional y sobre todo la caída de la renta per cápita en el último año. Que ha bajado al 73% de la renta per cápita nacional, lo cual es bastante decepcionante y habla del gran impacto que ha tenido en Canarias, ¿no? La situación del COVID, donde, como ustedes saben, bajó la actividad un 20%, mientras que en el resto del Estado fue solamente un 10%. Las entidades de la construcción en Tenerife han vuelto a reivindicar la implantación del gas en Canarias. Consideran que la postura del Ejecutivo, contraria a esta medida, es errónea. El gas natural es un 30% más barato que cualquier otra energía, un 30% menos contaminante. No cabe duda que tenemos las centrales eléctricas más contaminantes de Europa, así lo dicen los datos, y lo que tenemos que hacer es introducir el gas natural lo más rápido que pueda en Canarias. ¿Por qué? Para ser competitivos, para no quedarnos aislados en el Atlántico Medio. Los arqueólogos de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria han encontrado indicios de una concentración de restos humanos en el interior de la cima de Ginamar. Se cree que pueden estar sepultados bajo 2 metros de sedimento y escombros. En la prospección de este martes se rescató un fragmento de hueso que se está ahora mismo analizando. El próximo paso será excavar y devolver a los familiares los cuerpos de los represaliados. ¿Se puede entender por qué? Este vídeo que acaban de ver es un reflejo de cómo es ahora mismo el cambio climático, cómo está afectando también cómo está afectando al ecosistema marino la actividad humana, cómo afectan y afectarán en el futuro si no le ponemos remedio. Este miércoles se celebra el Día Mundial de los Océanos. Nos acompaña Alicia Herrera, investigadora del Instituto Ecoagua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes, señora Herrera. Buenas tardes, Elena, ¿qué tal?
¿Cuál es ahora mismo la situación en la que se encuentran las aguas de Canarias? ¿En qué situación estamos? Estamos en una situación que tenemos varios retos por delante. La pérdida de biodiversidad, la sobrepesca, los vertidos de aguas residuales, la contaminación por plásticos y microplásticos está afectando a las aguas en Canarias y a los organismos que viven en ellas. ¿Esos microplásticos cómo están afectando? Los vemos muchas veces incluso a la orilla de la playa. Sí, la contaminación por plásticos puede que sea de estos contaminantes lo más visible, ¿no? Porque lo vemos en la playa, vemos los animales enredados o enmallados, pero los microplásticos además están entrando a la cadena alimentaria marina, y no solamente el problema físico de la ingestión de estos microplásticos, que son muy pequeñitos, sino también los contaminantes químicos que estos tienen asociados, que no sabemos cómo puede afectar a los organismos marinos todavía. Vemos también, por ejemplo, en otros continentes, en Asia, que se están creando esas grandes islas de plásticos. ¿Es posible este escenario aquí en Canarias? Según nuestros estudios, hemos encontrado zonas de especial acumulación. Por ejemplo, en la bahía del Confital, frente aquí a las canteras, encontramos zonas donde en peso seco el plástico era el doble que el zooplancton, que es el alimento de muchos de los peces. Entonces, pues son zonas de especial acumulación. Otro estudio que hicimos en Alegranza muestra casi a ese nivel, ¿no? Como una sopa de plástico flotando en superficie. Y sí, como está afectada por todas las basuras que arrastra la corriente de Canarias, las islas son vulnerables a este tipo de contaminación. Esas islas que ahora mismo se están dando, en este caso en el archipiélago Chinijo, ¿se pueden dar? ¿Podremos ver, por ejemplo, Gran Canaria, Tenerife, zonas como capitales, zonas transitadas? Sí, de hecho hay otros puntos de acumulación en playas, por ejemplo en Tenerife, en la playa del Porís, que se han visto esas imágenes terribles de todas las líneas de microplásticos en la arena. Hay zonas de especial acumulación, y no hay que olvidarse también de los vertidos de aguas residuales, que también liberan muchos contaminantes químicos y muchos microplásticos, como las fibras sintéticas de la ropa. Le quería preguntar precisamente por eso, por los vertidos que llegan hasta la costa. ¿Cómo puede afectar al ecosistema marino? Si no tienen tratamiento, al menos terciario, pues se vierten fibras derivadas del lavado de la ropa, que son miles en cada lavado, contaminantes químicos, que ya se ha visto la presencia en los microplásticos y a su vez pasan al tejido de los peces, al hígado de los peces. Eso lo hemos comprobado en un estudio. Entonces, realmente a estas alturas ya no debería haber ningún vertido de aguas residuales sin tratar aquí en las islas. Hablamos de que Asia es uno de los continentes más contaminados, si no el más. ¿Esas corrientes pueden llegar en algún momento a afectar a aguas de Canarias? Hablamos de que estamos muy lejos, también continente de por medio, pero ¿es posible? Aquí lo que llega es una rama descendente de la corriente del Golfo. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, en Alegranza, que es la corriente de Canarias, arrastra desechos provenientes, por ejemplo, de la costa este de Estados Unidos y de Canadá, pero también encontramos residuos, por ejemplo, botellas etiquetadas de países procedentes en Asia, en China, Corea, pero realmente no vienen de ahí, sino que sabemos que es por el tráfico marítimo, estas basuras que se tiran a través de los barcos. Entonces el tráfico marítimo es otra fuente importante de basuras marinas aquí en las islas. A esto hay que ponerle remedio. ¿Qué acciones desde, tanto las personas, empresas y también, instituciones y también institutos de investigación con ustedes, qué acciones se pueden llevar a cabo? Sí, eso es lo más importante, que todavía estamos a tiempo de cambiar esta situación. Desde Latitud Azul, que es una asociación medioambiental a la que pertenezco, estamos desarrollando acciones en el sentido de reducir el consumo desmedido de plástico. El plástico es un material maravilloso, creado para durar muchísimos años, pero lo estamos usando unos minutos y los tiramos. Eso no puede ocurrir. Por ejemplo, queremos reducir el uso de botellas de agua con acciones simples como instalar una fuente o un filtro en el grifo, dejar de usar plástico de un solo uso y reducir al mínimo el consumo de plástico. Como consumidores tenemos ese poder y es por lo que estamos apostando. Alicia Herrera, investigadora del Instituto Ecoagua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, Elena. Gracias. Pues continuamos, porque a pesar de las buenas acciones se sigue generando nuevos residuos en el mar. La última formación en encontrarse se llama el plastitar, una contaminación que se origina por los derrames de crudo en los buques y también por los restos de plástico. Resulta incluso complicado. Mira cómo está esto aquí.
Así de pegado está el Plastitar en esta zona de Arico, una combinación formada por la mezcla de crudo solidificado y plástico. Una nueva formación plástica que hemos descrito por primera vez en la Universidad de La Laguna. Una vez se pega el crudo en las rocas, la acción del mar termina incrustando en las piedras todos los microplásticos que llegan. Retirar este tipo de residuo es bastante complicado, además requiere de un EPI, de un equipo de protección individual, de un tratamiento adecuado del residuo. No podemos llegar sin más a retirarlo porque requiere de un tratamiento, digamos, especial, ¿no? Ya se ha encontrado en 4 puntos negros de llegadas masivas de microplásticos y no descartan que aparezca en otros lugares. Hemos visto en Arenas Blancas, en El Hierro, en Playa Grande, en Tenerife, en el Malpaís de Weimar, también en Tenerife, y en Famara, en Lanzarote. El Plastitar es una combinación que termina solidificándose en la roca y ocupando grandes superficies. Para evitar que este tipo de residuos sigan contaminando los océanos, la Fundación Loro Parque ha impulsado crear un santuario marino en la Macaronesia. Se trata de limitar la actividad industrial en una zona por la que transitan el 84% de las especies del norte atlántico. Han conseguido ya un primer paso, una declaración institucional favorable en el Parlamento de Canarias. Vamos a, por fin, hacer el movimiento político o iniciar la trayectoria para que todos los parlamentos de la Macaronesia apoyen esta iniciativa política y a través de este impulso poder intervenir al más alto nivel en la Convención para la Biodiversidad o la Diversidad Biológica. En El Hierro también se ha querido conmemorar este día, poniendo en el foco en los más pequeños, y lo han hecho con teatro. Estudiantes de primaria asistieron a una obra que explica la importancia del respeto por el medio ambiente en general y por el mar en particular. Una iniciativa impulsada por Gonona del Viento y la Reserva de la Biosfera. Gonona del Viento está por la labor, como todos sabemos, sostenibilidad en todo. Toca mares, toca océanos, hay que celebrarlo. No contaminar el mar con plástico. Hay gente que todavía tira las cosas a la calle y no a la basura. Con esta obra y con cosas que nos han enseñado los profesores y más charlas, pues nos han ayudado a aprender. La Unión Europea ha dado luz verde al cargador universal para dispositivos electrónicos. Se trata del USB tipo C, actualmente utilizado en la mayoría de los teléfonos. La medida podría entrar en vigor a partir de 2024. Con ello se busca reducir toneladas de residuos electrónicos. Repetimos este gesto diariamente, pero ¿sabemos cuál es el tipo de cargador de nuestro móvil? Uno de corriente. Normal que surja la duda porque en la actualidad existe la toma Lightning, también está el microcable USB y finalmente el USB tipo C. Complica un poco a la hora de mirar los teléfonos y tal, que luego no te sirven los cargadores que tiene. Hay que buscar un cargador diferente, mejor de tener uno que puedo cargar todo. Pues sí, a partir de 2024 solo puede quedar uno, y ese es el cable USB tipo C. Es la medida adoptada por la Unión Europea. Se va a establecer el conector tipo C, que lo que va a hacer va a sustituir a todos los cables que hay hoy en día, simplemente para que sea todo mucho más fácil. Además, este cargador universal servirá para dispositivos como equipos de audio, ordenadores o consolas. Ideal, sería lo mejor, claro. Otro de los objetivos es reducir la basura electrónica, ya que evitaría generar más de 11.000 toneladas de residuos. Entran 14.000 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? De esos hay una pequeña parte que es los cargadores de teléfonos móviles. Pero si tú eso lo extrapolas a nivel mundial, pues no son cantidades exageradas. Esta medida afecta sobre todo a Apple, que tendrá que decir adiós a su conector. Se saltó la orden de alejamiento y se atrincheró en la vivienda de su expareja bajo la amenaza de hacer daño a sus hijos. Ocurrió en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, un nuevo caso de violencia de género que ha terminado con el maltratador en prisión. Tiene más detalles Edurne Rodríguez.
Los hechos ocurrieron aquí en la calle Castilla de la capital majorera, donde el presunto agresor, sobre el que pesaba una orden de alejamiento de su expareja, la mantuvo retenida durante horas angustiosas en las que amenazó a la mujer de dañar a sus hijos si se marchaba. Cuando la Policía Nacional llegó al lugar, el hombre amenazó con matarla si entraban en la vivienda. Finalmente huyó por una ventana, mientras que con la ayuda de los bomberos los agentes accedieron al domicilio para auxiliar a la víctima, que tuvo que ser trasladada al Hospital General de Fuerteventura con varias lesiones. Finalmente la policía localizó al presunto autor de los hechos, un hombre de 37 años con numerosos antecedentes policiales que ya ha ingresado en prisión, acusado de un delito de malos tratos, abuso sexual, quebrantamiento de condena y detención ilegal. Una parte de las más de 8.700 plazas que saca el Servicio Canario de Salud para consolidar el personal temporal son de enfermería. Las enfermeras del área de salud mental reclaman a la Consejería de Sanidad que se contemple su especialidad en estas oposiciones. Ana Belén trabaja en la unidad de media estancia del Hospital Juan Carlos I, Nerea en la de internamiento breve del Hospital Insular y Joaquín trabaja en el Dr. Negrín de Gran Canaria. Los tres son enfermeros especialistas en salud mental. Yo llegué a la isla en 2017 para hacer la especialidad aquí, me formé aquí en la isla. Yo llegué a la isla hace 8 años para formarme. Tengo mi plaza fija de enfermero generalista, nunca me han dado la opción de ser enfermero especialista. Como a Joaquín le pasa al resto de las 400 enfermeras especialistas en salud mental que hay en el archipiélago. A día de hoy, 22 años después, no hay ni una sola plaza de enfermeros especialistas en salud mental. Se ha publicado recientemente, el 31 de mayo, en el BOC, la oferta de empleo público, en el cual aparecen unas 2.300 plazas en categoría de enfermero, no así de enfermero especialista en salud mental. Esto ocurre porque no se han hecho bien los deberes. En la relación de puestos de trabajo del Servicio Canario de Salud no existe la categoría de enfermera especialista en salud mental, por lo que no han salido posiciones específicas para cubrir esta especialidad. Mi temor es que me puedan desplazar y al final no poder brindar los cuidados que quiero y a los que me he formado a personas tan frágiles como personas que tienen una enfermedad mental. Entendemos que los compañeros generalistas dan el mejor cuidado, pero es cierto que esta formación que nosotros tenemos repercute obviamente en el bienestar y esa estabilidad psicopatológica del paciente. Las plazas de enfermería sacadas en concurso por el Servicio Canario de Salud han sido consensuadas en una mesa sectorial con los sindicatos. Hoy hemos conocido los datos sobre litigios de parejas del primer trimestre del año. Una vez más, Canarias encabeza la lista nacional de rupturas matrimoniales. Raquel Guillán. Solo en los 3 primeros meses de este año 2022 se han contabilizado casi 1.400 demandas por separación, divorcio o nulidad matrimonial. Esto supone un 0,5% menos que el pasado año, un descenso que se ha generalizado en todo el país, pero que no ha sido suficiente para que Canarias deje de liderar la lista de litigios. Desde 2019 es la comunidad autónoma con más rupturas de todo el país, este año con una tasa de 63 desenlaces por cada 100.000 habitantes. Le siguen la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Una madre y su hija han sido condenadas a 6 meses de prisión después de reconocer que en septiembre de 2020 amenazaron al juez que previamente había condenado a un familiar tras un juicio celebrado en Telde, en Gran Canaria. El juez también ha decretado una orden de alejamiento con la víctima y su familia. Estas dos mujeres, madre e hija, han reconocido que el 5 de septiembre de 2020 amenazaron al juez que condenó a un familiar en Telde, Gran Canaria. Ese reconocimiento favorece que la pena se rebaje del 1 año y medio de cárcel que inicialmente pedía la fiscal hasta los 6 meses de prisión. Tienen que cumplir con la obligación de no delinquir en el plazo de 2 años. Tampoco se pueden acercar al juez ni a su familia. Mariano López, magistrado, pide que se adopten más medidas de seguridad, sobre todo en los juzgados pequeños como el de Telde, en el que ocurrieron los hechos. No hay tanta necesidad de adoptar medidas de seguridad. Entonces, sobre todo lo que haría es reforzar las que ya hay o si no hay, adoptar. Porque las funciones que realizan básicamente tienen la misma importancia que las que se pueden desarrollar en un juzgado de capital. Sufrió hace 10 años cómo una persona la emprendía contra su vehículo y contra él a causa de una decisión judicial. Trago bastante amargo, sí, que no solo los daños materiales y la amenaza directa, ¿no?, cara a cara. Y fue además totalmente inesperado, porque no fue una persona ni siquiera a la que yo hubiera condenado. Absolví. Él quería estar en la cárcel. Cuando uno tiene miedo, pues obviamente no resuelve con libertad, ¿no? Entonces, y nunca nadie te entrena para esto.
Importante despliegue policial hoy en el barrio de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife. Varios furgones de la Brigada de Policía Judicial cortaron el tráfico en varias calles y horas antes de realizar el registro en una vivienda. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que se trata de un asunto de drogas. La intervención se saldó al menos con un detenido. Y vuelve Fisaldo a Las Palmas de Gran Canaria con la clara intención de facilitar la venta de género almacenado con atractivos descuentos. Los comerciantes dicen que poco a poco las ventas comienzan a acercarse a niveles antes de la pandemia. Fisaldo cumple 22 años de vida con el mismo objetivo: promocionar la pequeña y mediana empresa y dinamizar el comercio en Gran Canaria. Para muchas pequeñas y medianas empresas es una manera de animar la temporada. Vamos recuperando poco a poco. Después del COVID ha sido un duro golpe y este evento nos ayuda mucho a empezar de nuevo. Sabemos que estamos en plena crisis, por así decirlo, pero las ventas igualmente se nos han mantenido y el temor que tienen quizás es a un futuro, pero de momento siento que la cosa sigue. Este año hay 64 empresas en Fisaldo, 5 más que el año pasado. Nosotros hacemos artículos personalizados al momento. Estos sitios también nos ayudan a que nos conozcan, porque al no tener tiendas físicas es un poco como más difícil. Habrá sorteos diarios de 100 euros para gastar en el recinto. Ofrecemos servicio de peluquería y de veterinaria. Y luego aquí productos de lo que son perritos y gatitos. Peluquerías a 15 euros, las vacunas a 15 euros, consultas a 15 euros. Fisaldo se celebra en el recinto ferial de Canarias desde hoy y hasta el próximo domingo. Este año ya sin restricciones de aforo. La Ruta del Vino en Gran Canaria da un paso más y este miércoles se han unido a 9 socios. Entre ellos 5 municipios que desarrollarán a partir de ahora el sello Enoturismo. La Ruta del Vino de Gran Canaria no tiene un principio y un final, más que un recorrido es un listado de lugares donde disfrutar de experiencias vitivinícolas. Es un producto turístico, son experiencias que el consumidor va a poder elegir según sus preferencias, gusto, disponibilidad. Enseñamos diferentes valores culturales, valores del sector primario y eso lo maridamos luego con el producto local. Tiendas de degustación donde ofrecen esa experiencia, donde les hablan del vino de Gran Canaria, donde les ofrecen los maridajes, las catas de queso, las catas de vino. 4 establecimientos y por primera vez 5 municipios se unen a esta ruta: Santa María de Guía, Tejeda, Agüimes, San Bartolomé de Tirajana y Santa Brígida, que albergará además la futura finca experimental del vino. Cederles una finca para que el Cabildo pueda realizar allí la finca agrícola experimental del vino en Gran Canaria. De tal forma que ese sea un lugar de experiencia, un lugar de investigación. Sea un vivero oficial de viñas locales con todas las garantías que realmente sea suministrado a los productores. Un cultivo, el del vino en Gran Canaria, que ha crecido con la incorporación de 15 nuevas hectáreas. Son estudiantes del municipio de Fagnia. Hoy han plantado estos olivares con 2 objetivos: conocer qué tipo es el mejor que se da en Canarias para posibles producciones y ver cómo actúa el olivo en climas cálidos. Forma parte de un ensayo biológico con 16 variedades que se desarrolla en la isla en colaboración con el gobierno andaluz. La inserción en el mercado laboral de estudiantes de formación profesional superan el 70%. Para entender estos datos, basta con darse un paseo por el Campeonato Autonómico Canarias Skill 2022 que se desarrolla en Fuerteventura. Allí casi 300 estudiantes de 62 centros de todo el archipiélago compiten por mostrar su mejor talento. Futuros DJs, camareros, escaparatistas, informáticos y así hasta 24 modalidades de formación profesional que compiten juntos por primera vez en la Canarias Skills. Todas las modalidades de competición, todas juntas, y hacer un gran escaparate de lo que es la formación profesional. Un lugar en el que jóvenes indecisos pueden conocer de cerca qué les ofrece el FP. Muchas veces los chicos que nos vienen a visitar no conocen cuáles son sus salidas profesionales en el mundo laboral. Mientras los competidores se esmeran por demostrar sus habilidades. A practicar un poco lo que he aprendido en los 2 años que llevo el ciclo medio. Ponernos a prueba todo lo que hemos aprendido y enseñarnos y que todo el mundo aprenda de lo que hacemos. Me he preparado durante un tiempo y la he pasado como que un poco mal porque son muchos nervios, mucha frustración, pero la verdad es que muy linda la experiencia. Encantados de ponerse a prueba, pero con un objetivo claro. Intentar mejorar más
y a ver si puedo ser un buen camarero, un buen cocinero. Una motivación extra que además pretende dar visibilidad a los ciclos con menos demanda, pero con mucha oferta laboral. El Instituto Marítimo Pesquero de Las Palmas de Gran Canaria es uno de los centros pioneros en las islas en la formación dual. El alumnado acude 3 veces a la semana a clases y después 2 a una empresa que les contratan prácticas. En los ciclos de mecánica naval, el instituto ha adoptado el currículum a las necesidades concretas de las empresas que serán después las que demanden esa mano de obra. Hemos adaptado la formación reglada de FP a una formación dual, donde el alumno participa en la empresa como trabajador y se forma en el centro como alumno. De la escuela venimos con la teoría, eso es muy importante, pero las empresas también piden experiencia y soltura, y la verdad que la formación dual garantiza esas cosas. Teniendo un contacto directo con lo que es el trabajo real. Una cosa es lo que tú estudias y otra cosa es lo que es la realidad, que tanto te enseña a saber lo que estás o si realmente te decides a estar en este mercado o no. San Sebastián de la Gomera presenta una nueva edición de Vitales, su programa para los mayores de la localidad, con actividades que potencian la calidad de vida y la autonomía personal. Tras las restricciones de la pandemia, los mayores de la capital colombina podrán volver a viajar a otras islas y moverse entre los distintos municipios gomeros con una amplia agenda cultural y de ocio diseñada especialmente para ellos. Pretende dar un tipo de vida llena, plena y de salud en nuestro municipio, no solo de fomento de la autonomía personal, sino con actividades también de desarrollo cognitivo, motor, de ocio, y ahora también con actividades culturales que permitan a los mayores acercarse a esa oferta cultural, patrimonial y tradicional que tenemos en nuestras islas. Las jornadas Buenavista Diversa regresan del 15 al 18 de junio al norte de Tenerife. Se mantiene la apuesta por las mesas de debates con ponentes como Pablo Pineda, primera persona con síndrome de Down con carrera universitaria de Europa, y también habrá una amplia agenda cultural con el concierto de Muchachito Bombo Infierno como plato fuerte. Las actividades se desarrollarán tanto en el casco histórico de Buenavista como en el barrio del Palmar. De los objetivos que nosotros teníamos era enfocar las jornadas hacia un tema en concreto. En este caso era el abordaje de la diversidad desde los diferentes aspectos y campos de la educación. Y cuenta atrás para la Gala de la Reina de Santa Cruz de Tenerife este próximo viernes. Las candidatas a hacerse con el cetro llevan mucho tiempo entrenando para poder lucir sus fantasías. Hoy conoceremos a una de ellas, Naomi Álvarez, que llevará un diseño de Jorge González Santana. Lo curioso de su historia es lo que ha ideado para esos entrenamientos. Nombre: Naomi Álvarez. Edad: 29 años. Objetivo: coronarse como reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Para mí es la tercera vez como candidata a reina del carnaval. Hace 7 años que me presenté, quedé cuarta dama, y hace unos meses vino mi diseñador a mi puesto de trabajo y me dijo que si quería ser su candidata, hoy por supuesto ni me lo pensé. Y para ello lleva un entrenamiento casi militar. Esto es un palé que le hemos puesto 4 ruedas, llevo una caja en el centro que lleva 2 bolsas de arena de 25 kilos cada una, y para hacer contrapeso pues hemos puesto 24 botellas de agua, y en total tenemos unos 60 kilos aproximadamente. Con ese palé y subida en unos tacones de 10 centímetros simula el peso y el equilibrio del traje que tendrá que llevar en la gala. Un día hablando con mi padre me dijo, bueno, yo tengo una idea, podemos preparar un palé con ruedas y así simulas que llevas un traje. Y así lo hicimos, me preparé con el palé, me he puesto el cinto, el peso, y todos los días voy a entrenar con eso. Porque nada pesa si lo que se arrastra es la ilusión por el carnaval. Y en deportes estamos a 3 días para que el primero de los 2 partidos que pueden llevar al Club Deportivo Tenerife a Primera División, Armando. Sí, eso es, siguen a la venta las entradas, hay mucha ilusión, se siguen vendiendo. Pero el que da problemas no es el partido de ida, ahí podría el de vuelta, que podría ser el del ascenso, sino el de ida, porque se ha cancelado el vuelo charter previsto para llevar aficionados hasta Girona. Ayer se pusieron a la venta ese paquete de vuelo y de entradas, pero hoy se ha cancelado. Explicaremos enseguida por qué y si hay solución al respecto. En lo deportivo hablamos de un jugador que ha sido clave en toda la temporada y que seguramente lo será también en esta eliminatoria por el ascenso de categoría. Juan Soriano, el portero, seguramente el mejor portero
delantero de la categoría, un seguro de vida. Y en la Unión Deportiva Las Palmas hablamos de fichajes y renovaciones y falta que hacen porque, por ejemplo, en la parcela ofensiva el 30 de junio, si no hay esas renovaciones, Las Palmas se queda sin un solo delantero. De todo ello y otros asuntos hablamos enseguida. Elena. Habrá que estar muy pendiente a los deportes, Armando. Bueno, pues nosotros nos despedimos por hoy y lo hacemos con las instantáneas realizadas por el fotógrafo Alfredo Gómez. Imágenes que muestran la vida que esconden nuestros océanos y las profundidades de las aguas de Canarias. Con estas imágenes les dejamos ahora con los deportes y después la información del tiempo. Que pasen buena tarde. Adiós.